Hermanos amados, la Biblia, la palabra de Dios, que es verdad, que es utilizada por Dios para edificar su casa, en ella está la revelación especial de Dios para nuestra vida. Recuerde que está la revelación general, que es la creación. Dios se revela a través de la creación, de las cosas hechas. Pero existe la revelación especial, que es su palabra. Y en esa revelación especial de la palabra, nosotros podemos mirar los consejos prácticos que Dios da para una experiencia adecuada de la vida de la iglesia. Dios quiere que las asambleas en cada ciudad donde Él plantó una iglesia tengan una vida piadosa, una vida práctica de iglesia que honre el nombre de su Señor. Y por eso en la Escritura encontramos aspectos muy prácticos para saber nosotros cómo debe ser nuestro relacionamiento en las asambleas. ¿Listo? Yo sé que en la Escritura podemos hablar nosotros de escatología, podemos hablar de la revelación de Cristo, podremos hablar de Cristo como exegetando, haciendo la exégesis del Padre, podemos hablar de muchos aspectos espirituales y revelacionales, pero también hay aspectos prácticos en la palabra de Dios que son necesarios porque nosotros, la iglesia, es un grupo de personas que se relaciona, que tiene todo tipo de necesidades, que tiene todo tipo de problemas, ¿listo? Todo tipo de caracteres. Estamos metiendo muchas personas en un mismo lugar, con diferentes caracteres, diferentes cosmovisiones. Entonces la palabra de Dios nos enseña que aunque nosotros somos muy distintos, debemos seguir una línea de experiencia de vida. Y esa línea de experiencia de vida está en la palabra del Señor. ¿Listo? Vamos a considerar la porción de 1 Tesalonicenses capítulo 5 del verso 12 al 15. Y ella nos va a ayudar a entender en parte, y después de leerlo, después de conocerlo, vamos a aplicar con el poder del Espíritu Santo esa porción de la palabra a nuestra vida. La epístola a los tesalonicenses, el propósito de esa epístola era llevar a los santos a que conocieran cómo era la segunda venida de Jesucristo. Y al saber cómo era la segunda venida de Jesucristo, la iglesia empezara a prepararse en santidad para recibir ese precioso momento de ver a su Señor viniendo en los cielos. ¿Listo? Entonces, por eso, la epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, la primera y la segunda, hace mucho énfasis en la segunda venida del Señor. Léala. Son 2 epístolas cortas y en ella usted va a encontrar siempre el aspecto de la segunda venida del Señor. ¿Qué pasó? Llegaron falsos maestros, era una iglesia muy nueva y una de las primeras epístolas de Pablo, y llegaron unos falsos maestros y empezaron a distorsionar lo que Pablo había dicho acerca de la segunda venida del Señor. Tanto así que en la segunda epístola, capítulo 2, Pablo empieza diciéndole: el Señor no ha venido, porque ya habían dicho que el Señor había venido, y entonces unos estaban preocupados porque no han resucitado los muertos. ¿Qué pasa con los que murieron entonces si el Señor vino y no resucitaron? Y aparte de eso, esa enseñanza, mala enseñanza, porque aquí también entramos en un aspecto de mala enseñanza. ¿Por qué? Porque no trazaron bien la palabra de verdad, el que la estaba enseñando, un falso maestro. Y eso hizo la falsa enseñanza, tiene una falsa doctrina y por ende una inadecuada experiencia de vida. ¿Me explico? Ahora, como enseñaron que Cristo ya estaba ahí, que había venido, entonces algunos hermanos empezaron a dejar de trabajar. Abandonaron sus trabajos y estaban viviendo ociosamente y desordenadamente. Y por eso usted encuentra en la segunda epístola a los tesalonicenses 3 veces esta palabra: cuidado con los que andan desordenadamente. Y ese andar desordenadamente vino por una mala enseñanza de que Cristo había venido o que vendría mañana. Entonces todo el mundo, no, vendamos todo y esperemos la gloriosa venida del Señor. Y el Señor no venía, y ellos seguían sin trabajar, seguían entremetiéndose en las casas de los hermanos. Y entonces viene el apóstol Pablo, corrige esa enseñanza. ¿Listo? Y al final del capítulo de la primera epístola, entonces el apóstol también va a corregir el problema que había entre los ociosos,
los desordenados y los hermanos que tenían el liderazgo, o eran ancianos, o eran pastores, o eran obispos en la iglesia en Tesalonicenses. ¿Listo? Entonces, en ese contexto es que nosotros vamos a leer acá. Versículo 12. Vamos a leer solamente esta porción del 12 al versículo 15. ¿Listo? Y os rogamos, hermanos, ¿sí? Ese y me habla de continuidad. O sea, Pablo ya venía hablando acerca de cómo debe ser la vida de los que están en luz, los que no andan en tinieblas. Y sigue hablando acerca de aspectos prácticos. Y os rogamos, hermanos, ojo, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y que os amonestan. Se entiende entonces que una parte de la iglesia estaba teniendo problemas en su relacionamiento con los hermanos que eran los pastores, ancianos y obispos. Y sí, en la iglesia hay pastores, ancianos y obispos. Y sí, son sinónimos. Cuando usted mira Hechos 20-28, utiliza los tres términos: ancianos, presbíteros, obispos, episcopos, y utiliza la palabra griega para pastorear, que ahí traduce en la Reina Valera 60, apacentad. Biblia de las Américas traduce pastorear. Entonces, hermano, estos hermanos, Pablo te da cuenta que la asamblea, porque Pablo tuvo que salir rápidamente, luego manda a Timoteo para que Timoteo mire cómo está la iglesia, porque tuvo que irse rápido, y luego Timoteo le da el informe y le dice cómo está la fe de los hermanos. Pero también le dice, han entrado algunos falsos maestros y están tratando de minar la verdad de las escrituras que él había enseñado. Entonces empieza diciéndole, y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen de vosotros, tienen cuidado otros en el Señor. Uno, que os amonestan en el Señor. Entonces, hermano, aquí primero coloca una base para la buena relación entre los hermanos y los ancianos. Y primero empieza diciéndoles, hermanos, estimen y honren a las personas que Dios colocó en cada asamblea local como ancianos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la relación entre algunos miembros de la iglesia y los ancianos estaba deteriorada? Por dos cosas. Uno, ¿a quién le gusta que lo amonesten? Claro, entonces los que hacen el trabajo de amonestar, aquí están las dos palabras, la palabra de amonestación y está la otra palabra de consolación, pero aquí era amonestación. Entonces, claro, a nadie le gusta que lo amonesten, porque yo soy así y así viviré y nunca cambiaré. Ese es el legado del viejo hombre, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo dice, no, yo sí quiero transformarlo. Y así usted como es, no me sirve para el reino de los cielos. Necesito hacer un cambio en usted. Necesito hacer, como lo pasamos en el librito, una metamorfosis, una transformación. ¿Listo? Entonces, claro, los ancianos estaban amonestando a los ociosos, ¿cierto? Y dos, el otro problema, la autoridad. Hay autoridades en la iglesia delegadas. Tengo que entender eso bien. La única autoridad en la iglesia inherente es ¿quién? Dios, Cristo como la cabeza, el Espíritu Santo y su palabra. Autoridad es inherente, pero hay delegación. Porque donde no hay autoridad en la iglesia, se vuelve una anarquía, que es lo que está pasando en nuestro país actualmente. Eso se llama anarquía. Mateo lo dice así, que en los últimos tiempos el amor por la maldad, el amor de muchos iba ¿a qué? A enfriar. Y cuando dice maldad, ahí la palabra griega es anomos, sin ley, anarquía. Entonces, claro, como al viejo hombre no le gusta que lo amonesten, entonces cuando lo amonestaban, venían los ancianos, los obispos, amonestaban a los desordenados. Entonces los desordenados y los ociosos entraban en choque inmediatamente con los ancianos. Entonces por eso Pablo dice, tenga cuidado, hónrenlo, estímenlo. Vamos a leerlo. Y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros. Miren, hermanos,
Generalmente, cuando Dios empieza un testimonio, una asamblea, una iglesia, un candelero, utilizando términos sinónimos, generalmente hay personas que tienen una carga muy especial por la iglesia. Y son esas personas que empiezan a convocar. Son esas personas que empiezan a orar por los hermanos. Son esas personas que empiezan a sufrir por los hermanos. Son esas personas que empiezan a ayudar a los hermanos. Y esta palabra trabajar la vimos en la reunión anterior. ¿Recuerdan? Copiao, la palabra griega. Y esa palabra copiao, ¿sabe qué significa? Trabajar hasta el agotamiento. O sea que se puede traducir trabajar arduamente. Entonces, le está diciendo Pablo, mire, estímenlos, ténganlos en cuenta porque ellos trabajan arduamente por la asamblea. Y en cada iglesia hay un testimonio en el corazón de cada hermano. ¿Quiénes son los que trabajan? Finalmente nosotros sabemos quiénes son los que ayudan, los que invitan, los que convocan, los que sufren, los que ríen, los que lloran, los que apacientan. Por eso en el momento de los nombramientos de los ancianos no es extraño para la iglesia los que se van a nombrar, porque ya vienen con ese servicio, ya vienen con esa carga en el corazón. ¿Listo? Entonces, estos son aspectos prácticos en el relacionamiento de la vida de la iglesia. ¿Listo? Ellos trabajan y no solamente trabajan, tienen cuidado de vosotros en el Señor y os amonestan. La Biblia Reina y Valera 60 dice, os presiden. Reina y Valera 60 dice, os presiden, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Vamos a leerlo acá rápido. Presiden en el Señor. O sea, presidir es alguien que está delante de los hermanos. Ojo. Y cuando hablamos delante de los hermanos, no es que está sobre los hermanos. Está juntamente con los hermanos, pero está en el servicio que Dios le dio delante de los hermanos. ¿Listo? Exactamente. Entonces, estos trabajan, presiden y amonestan. Trabajan, presiden y amonestan. ¿Y sabe qué pasa cuando Pablo escribe? Estos tres verbos, trabajan, presiden y amonestan, están en tiempo presente. Cuando un verbo griego está en tiempo presente, quiere decir que en ese momento es una acción constante. O sea que cuando Pablo escribe, los líderes, ancianos, pastores, obispos, estaban amonestando, trabajando y presidiendo. En el momento que escriben, ellos tenían esa realidad de vida. Entonces Pablo, para que los hermanos pudieran tener un adecuado relacionamiento entre ellos, y no solamente con los ancianos, debe haber un adecuado relacionamiento entre nosotros. Porque es que la iglesia no está compuesta solamente de los ancianos. Lo principal en la iglesia son los santos. Por eso en Filipenses, cuando se escribe a la iglesia, lo primero que se nombra no son los obispos, ni los diáconos. ¿Qué es? Los santos. Eso es lo primero en la asamblea. ¿Listo? Luego están los que ayudan, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí vemos que estos hermanos trabajan, presiden y ¿qué más hacen? Amonestan. Se puede amonestar a través de la instrucción de la palabra o se puede amonestar cuando un hermano tiene una vida pecaminosa. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos entender que cuando se amonesta no es porque se busca destruir. ¿Sabe qué pasa cuando se amonesta? Se busca restaurar, se busca ganar el corazón de la persona. Por eso nosotros también en el momento de la amonestación debemos hacerlos como padres a un hijo. ¿Listo? Hay que tener tacto para eso, ¿cierto? Naturalmente hay unos hijos más rebeldes que otros, ¿cierto? Uno necesita más vara que otro, ¿cierto? Entonces el hermano va a percibir en su interior el espíritu de los hermanos en el momento del acercamiento para una amonestación. ¿Listo? Entonces estos hermanos eran reconocidos en esta iglesia nueva, porque era una nueva iglesia, eran reconocidos por su servicio. Y Pablo les dice, mire, ellos están sirviendo por amor al nombre del Señor, sean dóciles.
ayúdenlos, reconózcanlos. ¿Listo? Reconozcan el servicio que tienen para el Señor. ¿Listo? Continuemos. Y tienen de cuidado de vosotros en el Señor. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, en algunas confesiones cristianas, algunos pastores, líderes, no cuidan la iglesia en el Señor. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hoy está muy de moda cuidar el rebaño y la grey de Dios por la lana. ¿Sí me entiendes? Por la lana que tiene la oveja, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros como asamblea podamos percibir que el cuidado que tienen los hermanos, de los hermanos, es en el Señor. Yo sé, hermano, que cada uno de los hijos de Dios tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar algún testimonio. Y va a decirle, efectivamente, es un cuidado verdadero, real y genuino. O si no, le va a decir, está buscando la lana. Tenga cuidado. Está buscando intereses propios. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy importante el llamamiento a los hermanos que presiden, que sea un cuidado en el Señor, por amor al Señor, porque aman su obra, porque saben el precio que Dios pagó para establecer su iglesia. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy importante que esto lo discierna la asamblea, que la asamblea discierna que el cuidado de estos hermanos es en el Señor. En el Señor. O sea, quiere decir que cuando es en el Señor, quiere decir que los hermanos lo están haciendo en comunión con Cristo, con su autoridad, con su dirección y con su cuidado. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo es el pastor, el príncipe de los pastores. Es el pastor de las ovejas y es el príncipe de los pastores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los pastores, los obispos, los ancianos? Ver cómo se comporta, cómo se relaciona el pastor de las ovejas con la asamblea. Y así los pastores van aprendiendo cómo se relacionan con los hermanos. ¿Me entiendes? Continuemos. Estoy leyendo de la Biblia textual y en algún momento llego a la Reina y Valera 60. Listo. Vuelvo a leer. Y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y que os amonestan, que los tengáis en muy alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. Entonces, acá Pablo está tratando de normalizar, colocando una base para que se pueda normalizar la relación entre los hermanos y algunos de los hermanos que estaban apacentando, vigilando, ayudando la asamblea. ¿Por qué era el problema? Por los inconvenientes que habían generado las malas doctrinas en medio de ellos. Hermano, hay que tener cuidado con una mala enseñanza. Una mala enseñanza produce una inadecuada experiencia de vida, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces necesitamos tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces le dice a los hermanos que tenían problemas con la autoridad, familiarícese con ellos. Tenga comunión con ellos. Escuche a los hermanos con todo cariño, ¿cierto? Acérquese a los hermanos, ¿listo? Y vivid en paz los unos con los otros. El texto griego dice ser pacíficos. ¿Qué tiene que ver vivir en paz unos con los otros en el contexto que nosotros estamos leyendo? Ya lo dijimos. La paz, que es la experiencia propia del creyente que ha sido redimido, había sido quebrantada. ¿Por qué? Porque habían algunos que estaban andando desordenadamente. Entonces esta relación de paz, primeramente, ¿qué es la paz? Es una correcta relación con Dios. Eso es lo que es la paz. ¿No lo dice la Escritura? Que gracias a la obra de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es la paz? Una correcta relación con Jesucristo. Antes no la teníamos. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que se fracturara nuestra relación con Dios. Viene el Hijo de Dios, creemos en el mensaje del Evangelio, cuando nos salva, ahora entonces hay paz entre Dios y nosotros. ¿Por qué?
porque la creó el Señor Jesucristo. Entonces la paz es una correcta relación entre el Señor y nosotros. Pero también la paz es una correcta relación entre los miembros del cuerpo. Entre los miembros del cuerpo. Entonces, por causa de lo que estaban haciendo los que andaban desordenadamente y la amonestación, se había quebrantado la paz. Y entonces en ese contexto, por eso es muy importante que nosotros lo leamos, vivir en paz. ¿Por qué tenemos que vivir en paz? Porque no están viviendo en la paz del Señor. ¿Sí me entiendes? No están viviendo en la paz del Señor. Ahora, nosotros como hijos de Dios, cuando le acercamos a las Escrituras, nos damos cuenta que los apóstoles y los profetas siempre se refirieron a Dios de una manera muy particular. El Dios de toda paz. ¿Lo han leído en su Biblia? Muchas veces aparece esta referencia a Dios. El Dios de toda paz. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida de Dios es en paz. Él no se turba como nosotros. Él no se inquieta como nosotros. Él no se amedrenta como nosotros. ¿Cierto? Él no tiene esta experiencia como la tenemos nosotros cuando hay problemas en la iglesia. Llegó el hermano Pacho y me dañó la noche. ¿Sí me entiendes? Entonces, el Señor no se inquieta, no pierde la paz por nada. Él mantiene inmutable, ¿cierto? Por eso Él se llama el Dios de paz, porque la experiencia de Él es en paz. Pero recuerde que también, como la paz es la correcta relación con Dios, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante que todos sabemos. Mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. O sea, la paz tiene dos relaciones. Una, la paz les dejo, ¿cuál? La paz con Dios. Su obra en la cruz hizo que tuviéramos una relación correcta con el Padre. Pero luego dice, mi paz les dejo. ¿Usted no ha pensado en eso? Sí, mi paz les doy. ¿Usted no ha pensado en eso? Vamos a suponer, Lichi es una mujer que vive en paz, que lo dudo con el esposo. Pero supongamos que Lichi es una mujer que vive en paz. ¿Usted ha pensado cómo usted es capaz de vivir la paz de ella? Es extraño, ¿cierto que sí? Pero como Cristo está en nuestro corazón, podemos vivir su paz, la paz de Él. Entonces nosotros, la paz es vivir la paz de alguien más. ¿Quién? Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, el cristiano en sus relaciones con los hermanos debe ser en una experiencia de paz, armonía, sinfonía. ¿Se me entiendes? Entonces, esa paz había sido quebrantada por la amonestación que se le estaban haciendo a algunos ociosos y a algunos que andaban desordenadamente, hermanos. ¿Listo? Ahora, leamos un versículo para mirar que la paz, los pacificadores, que los principios del reino de los cielos es vivir una experiencia de paz. Mateo, capítulo 5, versículo 9. Ustedes saben que Mateo, capítulo 5, es lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿cierto? Amén. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todo es en la montaña. Capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte. ¿Listo? Y ahí habla, en el versículo 9, habla de la séptima condición para ser bienaventurado, para ser feliz y para ser dichoso. Leámoslo. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, el pacificador vive la paz y busca la paz, hermano. Entonces la vive en su experiencia de vida de iglesia, pero también la busca con sus hermanos. ¿No lo dice el texto de la Escritura? Y en lo que dependa de nosotros, ¿qué? Estar en paz con todos vuestros hermanos. Mira, yo he entendido que hay veces hay asambleas que no crecen porque la experiencia de vida de los miembros de esa asamblea es en guerra. Entonces, ¿para qué va a mandar Dios personas a esa iglesia? Para que vean que los hermanos están en guerra. Para eso los dejan en el mundo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Para qué voy a mandar yo personas allá que no me representan adecuadamente? Porque vivir en la paz es representar adecuadamente a Dios. Entonces el Señor lo que hace es que dice, no, yo no voy a mandar personas allá.
Las voy a mandar mejor para otro lado, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hermanos, la paz había sido quebrada por causa de la amonestación. Ahora, hermano, hay algo que estaba aprendiendo en estos últimos días, y es que nosotros debemos abrir nuestros oídos cuando alguien se acerca a nosotros con alguna amonestación, hermano. Nosotros generalmente nos defendemos con todo. Si tenemos uñas, con los pies, con todo, hermano. Nosotros no podemos perder nunca, y eso hace parte del egocentrismo que nosotros tenemos, hermano. Nosotros parecemos el equipo de fútbol de Brasil. Va perdiendo 1-0, pide 1 minuto, empata y pide otro y gana. Así somos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a ser dóciles cuando necesitamos escuchar algo de alguien. De pronto necesitamos corregir algo. De pronto necesitamos aprender algo, hermanos. Por eso nosotros debemos ser dóciles. Amén, hermanos. Amén. Vamos al versículo 14. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Ahora el versículo 14. Estos son aspectos prácticos para el correcto relacionamiento en la vida de las asambleas. Esto que experimentó la iglesia en Tesalónica puede ser experimentada en muchas iglesias. ¿Listo? Versículo 14. Preste atención a su Biblia. Hermanos, también os rogamos amonestad a los desordenados. Reina Valera 60 dice ocioso, ¿no? Listo. Animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sé paciente con todos. Esta palabra amonestad significa reproche por algún aspecto reprobable en la conducta de una persona. Quiere decir entonces que se examinó la iglesia y se encontraron conductas reprobables en algunos miembros. Entonces, ¿qué dice la escritura? Hermanos, pareciera que estuviera hablando a los hermanos en general, pero también no debemos olvidar el contexto del verso anterior. Está hablando del relacionamiento de los líderes, de los ancianos, obispos y pastores con la asamblea. Entonces, ya sea que es una aplicación de los hermanos, de los líderes de la iglesia, o ya sea que una aplicación de los hermanos unos para con otros. ¿Listo? ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente yo no tengo ojos en la espalda. Mis ojos son mis hermanos. Yo no puedo verme en la espalda. Mis hermanos son mis ojos y son los que me van a ayudar en el crecimiento espiritual, hermanos. ¿Listo? Entonces, empieza diciendo, 1, amonestad a los desordenados o los ociosos. ¿Listo? Esa palabra aquí en la Biblia textual dice los que andan desordenadamente. En la Biblia Reina Valera 60 aparece 3 veces esa palabra en la segunda epístola a Tesalonicenses. Y entonces, ¿qué significa eso? Esta palabra desordenadamente en el contexto griego se aplicaba a un soldado que persistía en marchar fuera de paso con los demás, o al ejército que avanzaba desordenadamente. Esto es lo que significaba la palabra en su contexto histórico. ¿Listo? Cuando iban marchando y el soldado no quería marchar con el ejército, marchaba de una manera diferente. O sea, no había un común acuerdo para marchar juntos. Entonces Pablo dice, a estos amonéstenlos. Y aquí la palabra amonestar efectivamente tiene su aplicación en una corrección por mala conducta de vida. Ahora, mire esto, hermanos. La escritura dice que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para reproducir la imagen de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 8, 28, 29, ¿cierto? Cuando nosotros mentimos, ¿usted cree que estamos representando la imagen de Cristo? No. La mentira es una distorsión de la imagen de Dios. Porque la experiencia de Dios no es en mentira. ¿Es que Dios no miente? Dios no puede mentir. Él es el Dios que no miente. ¿Quién es el mentiroso por excelencia? Entonces, cuando un creyente miente, no es uno con Dios. ¿Con quién?
¿No le parece terrible? Nosotros estamos procurando ser uno con el Señor, expresarlo. Nosotros no tenemos nada que ver con el maligno. Exactamente. ¿Listo? Entonces, a los que andan desordenados, amonestadlos. Naturalmente, se amonesta en dos vías, una reprensión, pero también se amonesta como un padre tierno. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el día que lo amonesten a usted, va a querer que también sean dulce con usted en la amonestación, hermano. Pero firme, ¿cierto que sí? Porque es que nosotros no podemos maquillar el pecado. El pecado es pecado. No se puede maquillar. No importa si son los pecados respetables. Me explico. Qué terrible la fornicación. Qué terrible el adulterio. ¿Cierto que sí? Qué terrible que un esposo golpee a su esposa. Qué terrible que el cristiano robe. ¿Cierto? Pero ¿no le parece terrible que un cristiano sea altivo, orgulloso, soberbio? Los pecados respetables. ¿Listo? Porque es que no son tan visibles como los otros. ¿Se me entiende? Entonces, hermano, amonestarlos. Ahora, como en la asamblea hay de todo tipo de hermanos, ¿cierto que sí? En la asamblea hay de todo tipo de hermanos con todo tipo de necesidades, con diferentes características. No todos andan desordenadamente. ¿Se me entiende? ¿Sí? Y hay que tener mucha sabiduría en conocer el estado de los miembros, para que de acuerdo a eso se pueda amonestar. Me explico con un ejemplo práctico. Jesucristo a las 7 iglesias en Apocalipsis, ¿lo recuerda? Pregunto, ¿Jesucristo fue igual de duro con todas? No. Jesucristo no podía ser duro, fuerte, tajante con Filadelfia. ¿Por qué? Porque la experiencia de Filadelfia no era pecaminosa. Filadelfia lo que necesitaba era ser fortalecida y animada. ¿Cierto? Pero la experiencia de vida de la Odisea fue diferente. Entonces, hermano, cada caso particular y cada asamblea particular, hermano. Por eso yo no estoy de acuerdo con los hermanos que constantemente predican amonestación a toda asamblea donde van. ¿Por qué? Porque me parece que falta sabiduría, porque primero debe conocer la asamblea y saber si tiene una experiencia pecaminosa para hablarles así. ¿Se me entiendes? Hay que tener sabiduría. ¿Se me entiende? Hay que tener mucho tacto con la iglesia. Entonces sigue diciendo, no solo hay desordenados en la iglesia, gloria a Dios, ¿cierto? En que tal los de todos fueran desordenados, ¿no? Gloria al Señor. Ahora dice, verso 14, animad a los desanimados. Esta palabra desanimados significa los de alma pequeña. ¿Sabes lo que dice la palabra griega? Entonces aquí ya no es amonestación. Aquí ya ¿qué es? Consolación. Es diferente, ¿sí ves? No todos son ociosos. Hay algunos en la asamblea que están desanimados. ¿Listo? ¿Por qué se desanimaron? Bueno, cada caso tenemos que examinarlo. Problemas espirituales, circunstancias adversas, salud, problemas económicos, ¿sí me entiendes? Problemas personales no resueltos, mal testimonio de otras iglesias, de pastores y de cristianos. Eso desanima a algunos cristianos. Pero le digo, hermano, que nuestra relación con Dios no tiene que ver con eso. Siga adelante. Él va a tener que dar cuenta al Señor por lo que está haciendo. Usted siga adelante. Confíe en el Señor. ¿Listo? Entonces, aquí es la acción consoladora del Espíritu Santo en los hermanos. ¿Cierto? Por eso en la Escritura habla del Espíritu Santo como el Paracleto. O sea, Paracletos, uno que está al lado para ayudar, para consolar. También el Paracletos es un abogado para interceder. Entonces, no solamente amonestar, sino animar. ¿Listo? Y sigue diciendo esta traducción.
Escuchen, hermanos. Dedicaos a los débiles. También en la iglesia hay débiles. Esta debilidad la podemos ver nosotros por dos vías. Una primer vía, usted recuerda en Romanos, cuando habla de los débiles en la fe. Los débiles en la fe en Romanos son aquellos que guardaban un día y no comían ciertos alimentos. Y se escandalizaban cuando habían hermanos que no guardaban ningún día y comían de todos los alimentos. ¿Sí me entiendes? Esos eran los débiles en la fe, en el punto de vista de Romanos. ¿Listo? Pero también hay unos hermanos débiles en la fe que muchas veces no tienen fuerza para resistir las tribulaciones, hermano. A estos hermanos, como dice acá las escrituras, dedicaos. Ustedes, los hermanos que tienen el llamamiento a pastorear la asamblea de Dios, deben identificar. ¿Cómo se identifica? Por la comunión. En la comunión nosotros conoceremos el estado espiritual de cada uno de los miembros. Me explico. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo llego a la casa de Jaime. Tengo tanta confianza con Jaime que yo llego a su nevera y la puedo abrir. Y cuando la abro, me doy cuenta de su estado económico. Pura nevera de gomelo. Nada que ver. ¿Listo? ¿Qué trato de decir con esto? Que por estar junto con él, por estar conociéndolo, por estar en comunión, yo conozco el estado del hermano. Al conocerlo, yo sé qué necesita. Entonces, si el hermano está debilitado a causa de diferentes situaciones, dedicaos. Hay que ayudar. Trabajo pastoral. Y no solamente pastoral. Trabajo de la asamblea. ¿Por qué? Porque hay hermanos que tienen más confianza con otros. Aprovéchela. Aprovéchela, que hay hermanos que son más confidentes. No, es que yo no me acerco al pastor porque es que el pastor tiene cara de tigre. ¿Se me entiende? Claro. Entonces hay hermanos que tienen esa confianza, se abren, entonces aprovechen, hermano. Ayudemos a los desanimados. Por eso dice el texto acá, dedicaos. ¿Listo? Otro. Termina el versículo 14. Sed pacientes con todos. El texto griego está en tiempo presente. O sea que quiere decir que debemos estar mostrando constantemente la paciencia entre los hermanos. Ahora, es muy importante conocer la raíz de la palabra griega para entender qué tipo de paciencia está hablando. Porque en la Biblia, en la que tenemos nosotros en español, la Reina y Valera 60, aparece la palabra paciencia. Y hay veces es traducción de una de las dos palabras utilizadas en el griego para paciencia. Me explico. Una palabra es la palabra hipomoné. Hay veces tú lees paciencia y esa palabra paciencia viene del griego hipomoné. Bueno, esa palabra paciencia significa la capacidad de aguantar bajo las pruebas y tribulaciones. Eso es lo que significa esa palabra paciencia. Pero resulta que aquí la palabra paciencia no es hipomené. Aquí la palabra paciencia es macrotimía. Es una palabra diferente. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Bueno, la macrotimía hace referencia al control que una persona ejerce sobre sí mismo para no reaccionar violentamente. Mire que es diferente. Una habla de las pruebas, del aguante. Hipomonés es del aguante, exactamente. Y la otra es que no le saque la ira un hermano y una hermana. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros, lo que hace la comunión es que estemos juntos. Y al estar juntos, de pronto hay una que otra fricción.
Porque recuerden que nosotros somos ¿qué? Piedras. Vivas. Y cada piedra tiene una forma. Y las piedras, ¿por qué el Señor utiliza esa metáfora? Porque nos lleva a entender la edificación de un edificio. Y los edificios antiguos se edificaban era con piedras. Hoy tenemos los ladrillos cuadraditos y qué tales. Encajan. Pero antes las piedras no. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros vamos a relacionarnos siempre, en ese relacionarnos, entonces vamos a encontrar ciertos inconvenientes. Claro, entonces, no, es que el hermano Sebastián no me dio la mano cuando llegó. No, y es que la hermana Patricia no me miró, ¿cierto? Y es que el hermano Alejandro no me dio la mano, ¿cierto? Entonces, hermano, ¿qué pasa? El Señor también pide que este tipo de paciencia sea ejercitada entre nosotros, hermano. Por eso dice, ¿por qué? Porque es que nosotros estamos metiendo en un mismo lugar 50, 60, 30, 20 mundos diferentes, hermano. ¿Qué pasa con la comunión? En la medida que vamos avanzando en la comunión, vamos llegando a un mismo sentir y a un mismo pensamiento. Pero no es de la noche a la mañana. Muchas veces es con lágrimas, hermano. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Por nuestra naturaleza. Hay veces naturaleza no cedida. Hay veces pecados no confesados. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchos factores. Entonces la comunión, el espíritu y la palabra nos ayuda a nosotros a poder conocer a los hermanos. Y cuando los conocemos, lo esperamos. ¿Listo? Por ejemplo, el día que usted vaya a visitar al hermano Howard, debe saber que el hermano Howard habla mucho. Entonces, usted ya sabe que el hermano Howard habla mucho. Entonces, ¿qué tiene que ir preparado para escuchar? Mira, a mí me pasó que yo aprendí esto por experiencia. Cuando el Señor me empezó a llevar a visitar las asambleas, yo empecé a salir con un hermano mucho. Y el hermano tenía la particularidad, yo no sabía que el hermano era así. Pero cuando empezamos a salir, el hermano, parecía un león roncando, hermano. O sea, una locomotora nuevecita. Y a mí, yo me demoro mucho en dormir. Yo no me acuesto y me duermo ahí mismo. Yo me demoro un rato, empiezo a filosofar y luego me duermo. Y resulta que generalmente las personas que roncan, cuando toman la almohada, eso, hermano. Y resulta que yo no conocía, yo no había caído en cuenta que generalmente cuando yo me bañaba no secaba el baño. Y entonces, ¿qué pasó? Al ir saliendo con el hermano, ya empezamos a conocernos. Él sabía que a mí me olvidaba secar el baño y yo sabía que él roncaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Ya nosotros salíamos conociéndonos y esperándonos. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos conozcamos. Porque al conocernos, sabemos cómo somos y no nos vamos a estallar contra el hermano y contra la hermana. ¿Se me entiende? Bueno, Howard no habla tanto, pero coloqué un ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, uno al conocer a los hermanos, uno ya sabe entonces qué esperar de los hermanos. Sí. Entonces, ¿cierto? Naturalmente, si son cosas que son de carácter pecaminoso, oremos. Pero si son cosas de su carácter propio, vamos a esperar. Porque, hermano, a nosotros también nos están esperando. Así como somos. Igualito, hermano. Espere para que lo esperen. Si usted no espera, lo más probable es que no lo esperen. ¿Listo? Entonces, hermano, por eso Pablo dice, ustedes van a estar en un relacionamiento constante y van a surgir uno que otro roce. Vivan en paz y tengan paciencia. Pero la macrotimía, que es diferente a la hipomené. La hipomené habla de cuando una persona está teniendo tribulaciones y pruebas y la persona aguanta. Y la persona resiste, porque el Señor le da fortaleza. Esa es diferente. Ahora esta paciencia es no estallar. Es que ya no me aguanto más al hermano Encisa porque usted no sabe lo que me hizo. ¿Listo? Entonces, esas son cosas prácticas para la vida de iglesia. Por eso, hermanos, nosotros hablamos. Nosotros también tenemos que predicar aspectos prácticos de la vida de iglesia. Sí, la revelación de Cristo es preciosa y debemos seguir predicando de Jesucristo cada momento.
Porque finalmente esto que estamos hablando solo puede ser con la llenura del Espíritu Santo y conociendo quién es Jesucristo. Pero también en la Escritura hay muchos aspectos prácticos de la iglesia, hermano. No debemos dejar todo al aire. Nosotros no debemos estar caminando de nube en nube porque aún no hemos sido glorificados. Cuando seamos glorificados de pronto, pero por ahora, para la tierra, hermano. Bajemos los pies. Terminemos. Verso 15. Oiga lo que dice la Biblia. Este capítulo, esta porción es bien práctica. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino que procurad siempre lo bueno, unos para los otros y para todos. ¿Se escucha lo que dice la palabra? Usted no sabe lo que me hizo la hermana Gloria. Deje y verá cuando vaya a mi casa. Entonces, hermano, en ese relacionamiento, efectivamente, hay veces vamos a ser defraudados de una u otra manera. ¿Listo? Pero el Señor dice acá en su palabra que nadie pague mal por mal, sino pague ¿quién? Bien, a los hermanos y a todos. Ese es el testimonio de Jesucristo, hermanos. Porque Cristo nunca le pagó de la misma manera a los que lo trataron mal. Nunca le pagó de la misma manera a los que lo crucificaron. ¿Listo? Claro. Hermano, y mire que aquí el texto comienza con la palabra, con el verbo mirad. Y ese verbo está en imperativo. ¿Sabe qué es imperativo en la Biblia? Un mandamiento. ¿Qué significa cuando encontramos un mandamiento en la Biblia? Responsabilidad. O sea que nosotros debemos estar vigilantes y somos responsables de no estar pagando mal por mal, sino bien por mal, hermano. Es muy importante. Hay una versión que traje acá. La experiencia de vida del mundo es pagar mal por mal. Esa es la experiencia del mundo. Del no regenerado es pagar mal con mal. Ojo por ojo. Que ya vamos a mirar la ley del talión. ¿Listo? Pero si usted recuerda su experiencia de vida antes de ser de Cristo, ¿cómo era? Así, el que me la hacía. Esa es la experiencia propia de Adán. Esa es lo espero a la salida. Ajá, esa es la experiencia. Ajá, esa es la experiencia propia del viejo hombre. Lo tengo entre ceja y ceja, Sebastián. Y eso es una espiral sin fin. Exactamente. Entonces, esa es la experiencia del mundo. Y recuerda lo que dice Romanos. Romanos 12. No se amolde a la manera de vivir el mundo. Quiere decir que Dios espera una experiencia de vida diferente de sus hijos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esto de pagar mal por mal que existe en la humanidad es el mismo sentir de Lamec y no se ha extinguido en la raza humana. ¿Cuál es el mismo sentir de Lamec? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 4 verso 23. Voy a leer de la Biblia. Dios habla hoy, que es una paráfrasis, porque quiero que entendamos bien lo que significaba eso. Voy a leer primero de Reina y Valera 60, Génesis 4 verso 23. Génesis 4 verso 23. Dice, los descendientes de Caín. Dijo Lamec a sus mujeres. Ojo, y este Lamec no es el descendiente por la línea de Set. Este es de la línea de Caín. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Oye, pero no era un solo hombre por una sola mujer. ¿Qué le pasó a Lamec? Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Leo, Dios habla hoy. Un día Lamec le dijo a sus esposas Ada y Sila, escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. ¿Qué es eso? Pagar mal por mal. Este es el sentir de Lamec, ¿no? Este es el sentir de Lamec. Pagar mal por mal. ¿Listo?
Y el Señor Jesucristo, cuando vino en los días de su carne, explicó correctamente lo que trataba de decir la ley en relación con la ley del talión. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, versículo 38. Vamos a leerlo hasta el 42. Mateo 5. Mateo 5, 38 al 42. Leo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Cuando el Señor decía esta frase, oíste que fue dicho, generalmente se estaba refiriendo a las enseñanzas orales de los fariseos. Generalmente. ¿Listo? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, o sea, ¿qué significa esto? Que Jesucristo va a mostrar qué significaba ojo por ojo y diente por diente consignado en la ley. Porque los fariseos no entendieron el significado real de la ley. Ellos lo llevaron todo al legalismo. Y ese no era el significado de la ley. ¿No es que sabe qué dice la Biblia en Romanos? La ley es espiritual. Por eso ningún hombre la cumplió, porque ningún hombre era espiritual. Hermano, pero es que Isaías era un varón santo, sí, pues no era espiritual. ¿Quién fue el único hombre espiritual en la tierra? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Esto se llama la ley del talión o la ley de las represalias. Y hay algo que los fariseos no dijeron. ¿Listo? Que, primero, esta ley era dada para proteger a los inocentes. Y 2, esta ley la aplicaban los magistrados. Yo no podía personalmente ir a cobrar venganza por algo que me había hecho a mí o a mi buey o a mi criado. ¿Sí me entiendes? Entonces los fariseos llegan y la aplican ojo por ojo y diente por diente. ¿Listo? Y eso no tenía que hacerlo el pueblo. Eso tenían que hacerlo los magistrados. Eran los que aplicaban esa ley. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quería Dios con esta ley? Impedir el deseo de venganza propia. Eso es lo que buscaba Dios con esto. Impedir que alguno se vengara. ¿Por qué? Sencillo. Porque nosotros no podemos dar una medida equilibrada en el momento de vengarnos. Por eso el Señor dice, déjeme la venganza a mí, yo pagaré. Dice el Señor pagará como es. De pronto usted le da más de lo que se merece, o de pronto le da menos de lo que se merece. ¿Sí me entiendes? Entonces, la ley del talión lo que estaba buscando era que determinaba el castigo del culpable y protegía al inocente para que la persona fuera a buscar venganza por su propia mano. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es dada este versículo para pagar mal por mal. No, el Señor dice no, el que tiene la mejilla, pues volteale la otra. ¿Cierto? En un sentido de hablar del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes pueden pagar bien por mal? El que ha sido regenerado. El inconverso no sabe nada de esto, hermano. Dios espera que el creyente, el que ha sido regenerado, pueda tener esta experiencia de vida. Muchas veces el creyente debe ser humillado para tener esa experiencia de vida, hermano. ¿Tú me entiendes? Listo. Y Romanos capítulo 12, mira lo que dice acá. En el mismo contexto, ya terminamos. Romanos 12, verso 17. En el mismo contexto dice:
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. ¿Listo? Aquí enseña que el cristiano debe estar dispuesto a sufrir el agravio, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo lo sufrió, hermanos queridos. ¿Listo? Entonces, hermano, esta porción de las Escrituras que leímos el día de hoy, podemos sacar unos puntos de aplicación. Esta porción de 1 Tesalonicenses del 5, del 12 al 14. 1. Debemos establecer una correcta relación con los ancianos, con los pastores, con los obispos, en pos de la venida del Señor. Que el Señor, mientras venga, nos encuentre en una correcta relación. Otra aplicación, que el Señor nos encuentre en una correcta relación unos con otros, hermanos. No solamente con los ancianos, sino también unos con otros. Otra aplicación práctica, aprender a recibir la amonestación y luego vivir en paz, hermanos. Aprender a recibir la amonestación y luego vivir en paz. Otra aplicación, los maestros de las asambleas, los predicadores de las asambleas deben trazar adecuadamente la palabra. Deben manejar con precisión la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay una doctrina adecuada, hay una buena experiencia de vida cristiana y una buena práctica cristiana. Otra aplicación, confrontar en amor las conductas pecaminosas de los miembros de la asamblea, hermano. No podemos dejar pasar el pecado porque se vuelve una anarquía la iglesia. No puede ser, hermano. No puede ser. Eso deshonra al Señor. Se lo explico terminando. ¿Usted recuerda el reclamo que le hizo Pablo a la iglesia de Corintios? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Un hermano se acostó con la mujer de su papá. Y Pablo le dice, oiga, es que nadie puede juzgar esos pecados entre ustedes. Cuando dejamos pasar las cosas, deshonramos a la cabeza que es Jesucristo. Entonces también es una aplicación práctica en lo que nosotros vivimos, venimos leyendo. Y última aplicación es que nosotros, en la medida que vamos siendo renovados, vamos a poder pagar a los hermanos con bien, hermano, y a todo el mundo. ¿Listo? Eso puede ser un testimonio para que los inconversos se arrepientan y puede ser un testimonio para los hermanos puedan cambiar su manera de pensar, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, está en nuestro corazón compartir esta pequeña porción de la palabra. Esperamos que podamos traer a la realidad de la iglesia estos aspectos prácticos, hermanos. No podemos olvidarnos de los aspectos prácticos de la iglesia. Aleluya.